buenas tardes, Costa Rica, buenas noches, Argentina. Bienvenidos, amados hermanos y hermanas, a una transmisión más en vivo y en directo de su ministerio Ministros de la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, director de Ministros de la Palabra, agradecido con el Señor por la oportunidad nueva que nos da de reencontrarnos a la luz de la palabra. Es un gran privilegio el que tenemos de poder libremente escudriñar la palabra del Señor, y damos gracias a Dios de verdad porque le ha placido al Espíritu reunirnos en un megatema que hemos venido analizando los martes y jueves, y lo hemos titulado Escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. Nos hemos concentrado en hacer una revisión, una reflexión de las señales que Jesús brinda, 10 grandes señales que aparecen en el Evangelio de Mateo capítulo 24, así también como la descripción de dos grandes acontecimientos que van a estar incorporados en la segunda venida de nuestro Salvador. El tema de esta tarde-noche lo hemos titulado Presentes con el Señor. La conclusión a la que vamos a llegar en esta tarde-noche, sin haber iniciado el tema, es que la persona que muere con Cristo, hermano y hermana, inmediatamente va en vuelo directo, como diría mi abuela, a la misma presencia del Señor, a ser consolado, a ser consolada por toda la eternidad, esperando nada más que se reúna el número de los salvos y que Cristo venga por segunda vez para entonces recibir todas las recompensas que el Señor tiene para cada uno de sus siervos y siervas fieles. De eso vamos a estar conversando en esta noche. Dice Mateo capítulo 24, versículo 37, 38 y 44, cuando yo, el Hijo del Hombre, venga otra vez, la gente será entregada en sus banquetes, en sus fiestas de bodas, sin saber lo que les está sucediendo hasta que sea demasiado tarde y sean arrastrados. Ustedes deben estar vigilantes para que mi regreso no les sorprenda. Queremos recordarle, amado televidente, amado radioescucha, les recuerdo que estamos emitiendo en vivo y en directo a través de nuestra plataforma audiovisual de Facebook Live, y también a través de nuestra plataforma radiofónica de MP Radio. Pero es muy importante los martes y jueves estar recordando que los hijos e hijas de Dios debemos estar vigilantes para que esa parucía de nuestro Salvador no nos tome a los hijos e hijas de Dios por sorpresa. Los únicos que se van a sorprender y no van a poder hacer absolutamente nada son aquellos hombres y mujeres que están destinados a la perdición por su propia voluntad. Contestábamos el martes anterior una de las grandes interrogantes que muchas personas se han hecho a lo largo de la historia, y es ¿qué sucedió con Jesús en el intervalo de su muerte aquel viernes a las 3 de la tarde hasta el momento de su resurrección aquel domingo siguiente en horas de la madrugada? ¿Qué pasó con Jesús en las últimas horas del viernes, todas las 24 horas del sábado y las primeras horas del domingo? Decíamos que los sinópticos o los evangelios no lo registran. Sin embargo, Pedro y Pablo en sus cartas reciben dos grandes revelaciones que lo que ellos aclaran y expresan es que Jesús en espíritu, porque Jesús está muerto, su cuerpo mortal está en el sepulcro, pero el espíritu, que nunca muere, llega a realizar dos grandes eventos muy importantes para la historia humana que marcan un antes y un después. Ya analizamos el martes anterior el acontecimiento número 1, que se encuentra en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 19 y 20. Jesús desciende al abismo, desciende al infierno, lleva un mensaje, pero no es un mensaje de predicación, no es un mensaje para salvar a nadie. En el infierno la gracia no alcanza, ahí no hay absolutamente nada que hacer. Imagínense que el infierno es una prisión
una especie de sala de espera donde el condenado está siendo torturado y recibiendo a todos aquellos que están llegando a ese lugar, más de 150,000 personas por día, que son los que han rechazado a la sangre de Cristo, la gracia inmerecida de Dios, hasta que se complete el número de los condenados, que posteriormente serán llevados al juicio del gran trono blanco y luego lanzados al lago de fuego. Jesús lleva un mensaje. El mensaje, hermano y hermana, simplemente es sellando la condenación de esos perversos incrédulos. Jesús llega y les dice: era verdad lo que se decía de mí. Ustedes se burlaban, ustedes siguieron viviendo su vida a su antojo, ustedes nunca quisieron creer las profecías, valga la redundancia, de los profetas o videntes del Antiguo Testamento. Bueno, ahora les vengo a demostrar que era cierto, tan cierto como que ustedes están en esta prisión de la cual no van a salir hasta que Dios diga lo contrario. Ahora, aunado a ese primer acontecimiento, el apóstol Pablo menciona que cuando Jesús muere y resucita, despoja a los principados y a las potestades que habían recibido la autoridad de hacer daño en esta humanidad. Y dice el libro de Colosenses, la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, versículo 15, que Dios les quita el poder a los principados y potestades espirituales que tienen autoridad. La tenían. Ahora esa autoridad ha sido menoscabada. Esa autoridad ahora es limitada. Y por medio de Cristo, dice el apóstol Pablo, los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso, triunfando sobre ellos en la cruz. Satanás no tenía ni idea lo que la cruz del Calvario iba a ocasionar a el reino de las tinieblas. Satanás terminó haciéndose su propio harakiri. Satanás, hermano y hermana, se terminó suicidando. Nunca imaginó la victoria de Cristo en la cruz del Calvario y cómo iba a ser despojado de aquella autoridad que tenía hasta ese momento. Por eso el martes anterior concluimos con esa infografía que demuestra la declaración de victoria que Cristo hace sobre Satanás y sobre sus súbditos, seres espirituales y seres humanos que están encerrados en esta prisión de oscuridad, y Jesús desciende hasta el mismo infierno con esa declaración de victoria. Ahora, nos adentramos inmediatamente al acontecimiento número 2. Este acontecimiento es un misterio que le fue revelado al apóstol Pablo y es una visita que Jesús hace durante el intervalo de esos 3 días en que su cuerpo estaba en el sepulcro. Y lo segundo que Jesús hace es visitar lo que se conocía hasta entonces como el seno de Abraham o el paraíso, para tomar a todos esos hombres y mujeres que estaban en ese lugar de consolación, en ese lugar de consuelo. Recordemos el relato de Jesús en Lucas capítulo 16, cuando Lázaro está con Abraham en ese lugar de consuelo, donde están todos los justos desde el mismo Abel hasta el momento de la resurrección de Jesús. Todos aquellos que creyeron en la muerte de Cristo, en el sacrificio expiatorio que para ellos Cristo haría en el futuro, los que están en ese momento, Jesús, hermano y hermana, son llevados directamente a la presencia de Dios. Recordemos que el mismo Jesús en la cruz se lo había prometido al ladrón y en ese instante Jesús lo cumple. Cuando el Evangelio de Lucas en el capítulo 23, versículo 43 nos dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vean qué increíble. El ladrón es el primero en recibir una profecía que pocos instantes después se iba a cumplir. En el momento en que te mueras, estarás conmigo en el paraíso, cerca de Jesús, hermano y hermana, para siempre jamás. El apóstol Pablo hace esta hermosísima revelación en su carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 8 al 10. Los que están en ese momento sintonizando la transmisión audiovisual
pueden contar con el texto en pantalla. De todas maneras, lo leemos completo. También para que sea escuchado por los que nos están siguiendo a través de la plataforma radiofónica. Dice Efesios capítulo 4, versículo del 8 al 10. Por eso las escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de prisioneros y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió. Sin duda, eso significa que Cristo primero descendió al mundo inferior. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para llenar todo el universo. Aquí el apóstol Pablo vuelve a hacer mención a la profecía, a la revelación que hizo el apóstol Pedro. Dice el apóstol Pablo, fíjense que yo dije que descendió, que ascendió. ¿Y por qué ascendió? Dice Pablo. Porque primeramente había descendido. Primero lo que Jesús hace es llevar esa declaratoria de condenación sobre los que están en el infierno, asegurándoles que era verdad lo que se decía de él en las profecías en cuanto a su primera venida, y posteriormente toma a los que están en ese lugar de consuelo, en el seno de Abraham o paraíso, y los traslada, dice, ascendió mucho más arriba de los cielos para llenar todo el universo. Eso que Pablo está diciendo en Efesios es una cita tomada del libro de los Salmos. Cuando usted va al Salmo 68, versículo 18, textualmente dice la palabra del Señor, subiste a lo alto llevando a muchos cautivos contigo. Esta profecía que aparecía en el Salmo 68, 1000 años antes de Cristo, es precisamente corroborada, refrendada, confirmada por el apóstol Pablo, y es precisamente el llevar ya directamente a los muertos hasta ese entonces a la misma presencia del Señor. Todos aquellos que murieron antes de la muerte de Cristo. Por eso es interesante cuando hablamos de esos temas de escatología, hermano y hermana, tenemos que ir a diferentes textos de la Biblia que refrenden, que validen los argumentos que estamos esgrimiendo. Vean que lo acabamos de ver en la carta a los Efesios, está refrendado en el libro de los Salmos, pero por si fuera poco, podemos ir también al libro de Isaías, en el capítulo 61, que es una profecía muy interesante, que ya en alguna oportunidad la habíamos analizado, y está hablando Jesús en Isaías capítulo 61, cuando dice, el Espíritu del Señor Todopoderoso está sobre mí, porque me eligió para dos cosas. Uno, para traer buenas noticias a los pobres, para consolar a los afligidos. Y número dos, para anunciarles a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad. Esas dos profecías, interesantemente, se cumplen. La número uno durante el ministerio terrenal de Jesús. Cuando Jesús viene por primera vez a este mundo, Jesús viene a poner orden. Jesús viene a dejar totalmente claro lo que la ley decía y no decía. Jesús viene a salvar al mundo que estaba perdido. Jesús, hermano y hermana, viene y trae buenas noticias a los pobres. Lo trajo a través de sus palabras, trajo buenas noticias a través de las liberaciones demoníacas, trajo buenas noticias a través de muchas enfermedades y muchas cosas que hizo a favor de los hombres y mujeres en su contexto histórico, que todavía 2000 años después continúa haciendo. Eso es lo que Jesús viene a hacer en su primera venida durante su ministerio terrenal. Pero la segunda parte de la profecía de Isaías 61:1 está relacionada con aquel anuncio que Jesús le hace a los prisioneros, en los cuales les informa que pronto van a quedar en libertad. Esa segunda parte de esa profecía se cumple en el momento o en el intervalo de la muerte de Jesús, cuando toma a los espíritus de los creyentes vivos y los traslada directamente a la presencia de Dios. Por eso, hoy en día, cuando un creyente muere, nosotros no decimos que el creyente va al seno de Abraham. Nosotros no decimos que el creyente está
revuelto con los muertos como se pensaba en el Antiguo Testamento. No decimos que el creyente está en el paraíso. En este momento, usted y yo podemos asegurar que el Hijo y la hija de Dios que muere con el Señor, inmediatamente su espíritu va a la presencia del Eterno. Y esto claramente fue revelado por el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios y también en su carta a los Filipenses. Recuerde usted que en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 8, el apóstol Pablo decía: preferimos morir e irnos a morar junto con el Señor. Si usted me pregunta a mí, ¿qué le gustaría a usted en este momento, hermano y hermana? Me encantaría que el Señor ya en este momento me llame a su presencia. Se acabaron los problemas, se acabaron las tristezas, se acabaron las carencias, se acabaron todos los sufrimientos, porque en un abrir y cerrar de ojos estaremos siendo consolados para siempre jamás. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Si me ponen a escoger, yo prefiero irme, pero bueno, si el Señor todavía no lo ha determinado, pues mientras yo esté en ese planeta, mientras yo esté en ese estuche, pues que yo le pueda ser útil al Señor. Vean qué declaratoria más importante del apóstol. Pero también Pablo decía en su carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 23, decía Pablo: yo deseo morir con Cristo, porque tenemos totalmente claro que estamos hablando de morir con Cristo. Ya ahondamos profundamente qué sucede con los que mueren sin el Señor. Pero dice Pablo: yo deseo morir y estar con Cristo, porque, señoras y señores, eso es muchísimo mejor. Cuando vamos nuevamente a retomar esa revelación que el apóstol Pablo recibe en su carta a los Efesios, quiero detenerme en el versículo 9 del capítulo 4, cuando el apóstol Pablo nos dice: fíjense que dice ascendió. Sin duda, eso significa que Cristo primero descendió al mundo inferior. Claro, Jesús desciende, da su declaratoria contra los condenados en la prisión temporal del infierno, y luego se lleva a los suyos, a los que han muerto con el Señor, al paraíso. Ahí la obra redentora de Cristo, hermano y hermana, queda totalmente consumada. Por eso es que importante que nos quede claro qué es lo que pasó con Jesús en ese periplo de su muerte y su resurrección. Hay algo muy interesante también que el apóstol Pablo nos manifiesta y nos comenta respecto a una visión que él tiene en un momento dado. Usted recordará allá por Hechos capítulo 14, versículo 19, durante el primer viaje misionero del apóstol Pablo, en un lugar que se llamaba Listra, un lugar gentil, el apóstol Pablo es apedreado, y hermano y hermana, en apariencia, Pablo es muerto. Es ahí donde el apóstol Pablo tiene una visión y es llevado a lo que se conoce el tercer cielo o la morada de Dios. Ya habíamos explicado eso en sesiones anteriores. El primer cielo es eso que vemos nosotros, que pareciera que es de color azul. Sin embargo, ese color azul no le pertenece al cielo mismo, sino que es un reflejo del mismo mar. Después de ese cielo está lo que se conoce como el universo, ese manto oscuro que está lleno de estrellas y planetas. Ese es el segundo cielo. Y el tercer cielo es la morada, donde se encuentra Dios. El apóstol Pablo tiene una visión, es llevado a ese lugar donde el apóstol expresa, después revelando lo que observa. No da mucho detalle, pero el apóstol Pablo dice que fue llevado a un lugar donde lo que vio es increíblemente hermoso y lo que pudo escuchar es hasta impronunciable. El mismo apóstol Pablo, tiempo después de esa situación en Listra, en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 2 al 4, el apóstol Pablo hace una breve descripción cuando dice: conozco un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si fue llevado vivo o se trató de una visión espiritual. Solo Dios lo sabe. Aquí no es importante si Pablo estaba muerto o no estaba muerto.
Aquí lo importante es lo que Pablo pudo ver, que terminó siendo de fuente de inspiración y de esperanza y de ánimo para su ministerio tan complicado y tan difícil. A la misma vez nos trae a usted y a mí una esperanza de que lo que él vio, hermano y hermana, está reservado para todos los que aman al Señor. Dice el apóstol, lo que sí sé es que ese hombre fue llevado al paraíso. Allí escuchó unas palabras tan maravillosas que no se pueden pronunciar, que a ningún hombre se le permiten repetir. Lo que Pablo ve en esa visión no se le permite revelarlo. Pero dice Pablo que eran cosas tan maravillosas en la misma presencia de Dios. Dios le permite a Pablo, le abre, hermano y hermana, ese tercer cielo para que Pablo pueda llenarse de esperanza, llenarse de ánimo, para que Pablo pueda seguir cimentado en su fe. Pablo no se quiere quedar con esa visión. Pablo quiere transmitírsela a usted y a todos los hombres de la historia desde hace más de 2000 años y los que falten por venir hasta la segunda venida del Señor, de que hay algo mucho mejor que lo que usted y yo logramos observar y vivir en este mundo. El mismo apóstol ya en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 9, había hecho otra revelación en cuanto a que ningún mortal, y esto es muy importante aclararlo, ningún mortal ha visto, ni oído, ni imaginado las maravillas que Dios tiene preparadas para los que aman al Señor. Una persona en vida jamás podrá ir al otro lado y venir a contarnos o lo que sucede en el infierno o lo que haya visto en el cielo. Eso es una mentira satánica. No entiendo cómo muchas iglesias hoy en día le prestan atención a este tipo de testimonios que, hermano y hermana, son muy peligrosos y están totalmente alejados de la realidad. El apóstol Pablo dice, ningún mortal ha podido llegar a este lugar, oír y ver lo que Dios le tiene preparado al ser humano y volver. El único que tuvo ese privilegio fue el apóstol Pablo. Le sirvió de mucho para llegar hasta el final de su ministerio y lo escribe, lo deja plasmado en el papel para que todos los hombres y mujeres que le sucedieran posteriormente, sucederes posteriormente, valga la redundancia, para que todos aquellos que vinieran después de él, hermano y hermana, podamos fortalecernos, podamos animarnos, podamos llenarnos de esperanza. El creyente sí tiene, hermano y hermana, una hermosísima ventaja abismal que no la tiene el no creyente. El morir con Cristo y morir sin Cristo, hermano y hermana, no tiene parangón. No podríamos, hermano y hermana, establecer la clara diferencia. Hay un abismo entre morir sin Dios y morir con Dios. Por eso esta otra infografía, la que resume el segundo acontecimiento, el apóstol Pablo entonces, Cristo, revelado por el apóstol Pablo, consuela a los santos difuntos y los lleva a su hogar eterno. Los saca, hermano y hermana, del paraíso o del seno de Abraham y los lleva directo al cielo. A partir de ese momento, todos los que murieron con el Señor desde hace 2000 años, inmediatamente son llevados por ángeles, como le sucedió a Lázaro. Si en cualquier momento, hermano y hermana, usted muere con el Señor, sépalo, que usted va a ser escoltado por ángeles directamente a la presencia del Señor. Y ahí se va a acabar toda tristeza, se va a acabar toda amargura. Ahora, recapitulando lo que analizamos en semanas, ya desde más de una semana hacia atrás, en cuanto a los muertos, porque ya vamos a ir cerrando este tema de la muerte. Hemos avanzado 8 grandes señales de Mateo capítulo 24. Vamos a adentrarnos a la novena señal. Pero antes recapitulemos muy sencillo, muy simple, muy claro, muy diáfano, lo que hemos visto hasta el momento en cuanto a la muerte. Hemos concluido a la luz de la palabra que los muertos justos e injustos
en este momento están más vivos que nunca. Eso ya lo hemos aclarado hasta la saciedad. Lo que sucede es que no están revueltos. Si en este planeta los vivos estamos conviviendo buenos y malos, en el momento de la muerte hay una separación total entre la bondad y la maldad. Los malos y buenos se separan en dos grandes grupos. El que muere en pecado inmediatamente es atormentado en el infierno. No hay nada que hacer con una persona que muera sin Dios y sin esperanza. Pudo haber sido el mejor esposo, pudo haber sido una persona muy bondadosa, ayudando a otros, donando sus dineros a otros, pudo haber sido el mejor diezmador de la iglesia, eso no es problema. Pudo haber sido el mejor pastor de los pastores, eso tampoco le da a usted un tiquete de ida, hermano y hermana, al cielo. Estamos hablando de que el que muere en pecado, grande, pequeño, bonito, feo, blanco, negro, hermano y hermana, es atormentado en el infierno. Eso es clarísimo. Así el mundo allá afuera quiera negarlo. El que muere justificado por Dios, que es la otra cara de la moneda, esa persona en el momento en cerrar sus ojos a el mundo, a este mundo de los vivos, inmediatamente pasará a la presencia del Señor para gozar de la eternidad que Dios ha prometido para todos aquellos fieles que le amaron, los que recibieron la gracia inmerecida a través de la sangre vertida por su Hijo en la cruz del Calvario, a aquellos, hermano y hermana, que vivieron vidas santificadas, vitalicias durante toda su estancia en este mundo, a aquellos que estuvieron sirviéndole al Señor hasta el último día de sus vidas, no importándole sus propios intereses, sino los propios intereses del Eterno. A esos son a los que el Señor inmediatamente recoge, los libra de esa ira que en este momento se está gestando en el infierno e inmediatamente los traslada directamente a la presencia del Padre. Por eso el apóstol Pablo dice en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 1, pues sabemos, vean qué interesante la seguridad con la que el apóstol Pablo está hablando, hermano y hermana. Está hablando un hombre que padeció mucho por la causa de Cristo. Está hablando un hombre que antes de venir a Jesús le ofendió en sobremanera persiguiendo a los creyentes. Está hablando un hombre que tuvo revelaciones que nadie en ese planeta la llegó a tener. Está hablando un hombre que pudo estar en el tercer cielo, viendo un anticipo de lo que iba a recibir en el momento en que ya partiera de este mundo. Y en ese momento está hablando con una seguridad total. La segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 1, es increíble por la clase de seguridad con la que el apóstol Pablo está expresando su argumento cuando dice, pues sabemos que cuando se desarme esa carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos ese cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. El apóstol Pablo tiene una garantía, tiene una claridad de las cosas. Lo hemos analizado en los textos anteriores, claro. Por eso era que Pablo decía, ojalá me vaya ya, porque ya tengo claro, lo he visto con mis ojos lo que me espera. Por eso el apóstol Pablo decía, en el momento en que morimos, ese estuche, hermano y hermana, lo que usted muda, lo que usted mira frente al espejo, eso es algo que se va a terminar pudriendo. Vean qué interesante la diferenciación que el apóstol Pablo hace de una carpa a una casa. Una cosa es una carpa. Una carpa, recuerde usted en el contexto histórico, es una tienda de campaña. Otras versiones mencionan exactamente ese concepto. Otras versiones dicen, si esa tienda de campaña se deshace, se desarma, hay un edificio que me espera a mí en el cielo. Una casa no hecha de manos. Vean qué
increíble esa comparación que el apóstol Pablo está haciendo y lo que nos está adelantando en cuanto a lo que nos espera a los hijos e hijas de Dios, amado hermano y hermana, en el cielo y para siempre jamás. Resumiendo todavía aún más lo que ya hemos analizado, si pudiéramos graficar todo lo que hemos hablado acerca de la muerte hasta ese momento de los justos y los injustos, lo podemos dejar totalmente claro y patentizado a través de esa infografía que estamos colocando en pantalla. Vean qué interesante. A partir de la muerte del bueno y del malo, hay una separación para siempre. Los que mueren en pecado se encuentran más vivos que nunca. Sus almas, no sus cuerpos están pudriéndose en la tumba. Sus almas, que son las que nunca mueren, en este momento están siendo atormentadas. Y en el cielo, las almas de los muertos justos, porque sus cuerpos también se están pudriendo o ya se pudrieron o se van a pudrir, las almas de los justos están siendo consoladas en el cielo. Esa infografía es la que resume a la luz de la Biblia lo que está aconteciendo hoy. La persona que muere tiene solo dos lugares para accesar. O va al infierno o va al cielo, directamente a la presencia de Dios. La pregunta de esta noche es, si usted muriera en este momento, amado hermano y hermana, ¿cuál va a ser el lugar al cual usted va a accesar? Eso solamente lo puede responder a usted. Por eso es tan importante que nos quede claro. En el cementerio, en ese momento, los cuerpos de los buenos y malos están revueltos. Usted va a un cementerio y usted no puede distinguir cuáles cuerpos de los que están ahí son de los santos y cuáles cuerpos de los que están ahí son de los impíos. Todos están revueltos, como estamos revueltos los vivos. Pero las almas de los justos y los injustos son las que están totalmente separadas y separadas para siempre. Nunca más volverá a encontrarse el malo con el bueno. Eso fue solamente en su estancia en la tierra. Por eso es muy importante lo que hemos estado comentando. Ahora, hemos venido hablando de las señales de Mateo capítulo 24 y su correspondencia o su amplitud en cuanto a los argumentos que se encuentran en Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6 nos amplía los conceptos de las señales de Mateo capítulo 24 y usted recordará que para cada una de las primeras señales hay una correspondencia con los primeros 4 sellos del Apocalipsis. Ya eso lo hemos venido analizando en sesiones anteriores. Ya hemos visto 4 sellos del libro de Apocalipsis que van de la mano con las señales de Mateo capítulo 24. Pero hay el quinto sello que quiero analizarlo con usted en esta noche. Es muy interesante porque todavía confirma y ratifica más lo que hemos venido hablando acerca de la muerte de los justos. Vamos inmediatamente al libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9 al 10. Les recuerdo a los hermanos que se han incorporado tarde a esa transmisión. Estamos en este momento desarrollando el tema de presentes con el Señor, así se llama la sesión de esta tarde-noche. Es un análisis de lo que Jesús hizo durante su estancia mientras estuvo muerto entre el viernes y el domingo de su resurrección, lo que Jesús hizo, los dos grandes acontecimientos que ya los hemos analizado, y estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestra plataforma de Facebook Live y de MP Radio. Usted puede volver a consultar ese material audiovisual en nuestras plataformas de Facebook Live y de YouTube. También puede ir a nuestro podcast de MP Radio y también accesar en la cejilla de Siervos del Nuevo Pacto
ese material radiofónico, totalmente gratuito. Y también, por si fuera poco, usted puede accesar ese material escrito en formato de texto para que usted lo predique. Usted puede volver a revisar los textos, los argumentos. Si hubo algo que tal vez no le quedó claro, puede volver a repasarlo. Puede escribirnos, nuestro número está quedando en pantalla, 00506, código de área Costa Rica, 8528-6323. Usted nos escribe si necesita alguna ampliación de los conceptos. Todos estos recursos usted los encuentra en nuestra página web, ministrodelapalabra.org. Ahí accesa todas nuestras plataformas visuales, nuestra plataforma radiofónica y un sinnúmero de recursos que han sido dispuestos para su edificación y para su bendición. ¿Por qué decimos en Ministros de la Palabra? Porque pertenecemos a aquellos a quienes servimos. Vamos inmediatamente al quinto sello, Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 y 10, que va de la mano con lo que estamos hablando acerca de la muerte de los justos. Dice la palabra del Señor: cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar a las almas de los que habían sido asesinados por anunciar el mensaje de Dios. Decían con fuerte voz: Dios poderoso, tú eres santo, siempre dices la verdad. ¿Cuándo te vengarás de los que nos mataron? ¿Cuándo los castigarás? Para los que han analizado, reflexionado, el libro de Apocalipsis, en Ministros de la Palabra ya hemos tenido la oportunidad de ahondar en el libro. Ya tuvimos la oportunidad durante casi año y 8 meses de hacer un análisis completo de todo el libro de Apocalipsis. El capítulo 6, versículos 9 y 10, al romperse el quinto sello, de 7 sellos que aparecen en el libro de Apocalipsis, hermano y hermana, dice que debajo del altar encuentra las almas de los que han sido asesinados por anunciar el mensaje de Dios. Estas personas que dieron su vida por la causa de Cristo tienen una conversación, le hacen una petitoria, hay un clamor que le hacen al Eterno en cuanto a la venganza que ellos están esperando sobre aquellos que cegaron sus vidas por la causa del Señor. Esto que estamos viendo aquí, que Juan lo ve, Juan es el que tiene la visión, el apóstol Juan, y que la escribe para que usted y yo la tengamos plasmada por escrito. Esta visión de Juan sucede en el cielo. Juan está viendo a los salvos en el cielo, haciéndole una petitoria, llevándole a Dios un clamor, y es precisamente un clamor de justicia. En este mundo se han cometido injusticias de injusticias que no necesariamente las leyes terrenales han podido, amado hermano y hermana, enjuiciarlas y darles el castigo correspondiente. Hay muchas cosas que han sucedido a través de la historia, que suceden hoy, sucederán antes de la venida del Señor, que están quedando sin el justo pago. Sin embargo, hermano y hermana, a Dios no se le escapa absolutamente nada. Si la ley ha sido ciega, si la ley ha sido incompetente, si la ley no ha tenido la probatoria para poder endilgar la fechoría, el delito al culpable, hermano y hermana, a Dios no se le escapa nada. Y esas personas que están haciendo ese clamor, vean qué interesante, me dice el apóstol Juan, que están debajo del altar. Cuando vamos al libro del Éxodo, es muy importante la analogía que está haciendo el apóstol Juan con lo que sucedía, hermano y hermana, en el contexto histórico de Éxodo y propiamente ya en Levíticos, cuando debajo del altar, lo que quiere decir es que sus vidas habían sido derramadas como ofrenda a Dios. Sobre el altar se colocaban las ofrendas y muchas de ellas se derramaban sobre el altar. Por eso esta analogía es sumamente interesante, aún más. Para que nos quede claro, podemos ir al libro de Levíticos, en el capítulo 4, versículo 7.
Levíticos dice la palabra del Señor. Vean el protocolo que se llevaba a cabo cuando se sacrificaba un animal. Dice: después pondrá sangre sobre los cuernos del altar del incienso delante del Señor en el santuario. El resto de la sangre la derramará sobre la base del altar del holocausto a la entrada del santuario. Este protocolo del derramamiento de la sangre de ese animal que se utilizaba para llevarlo como ofrenda a Dios es una analogía que utiliza el apóstol Juan, hablando de que estas almas están debajo del altar. Hermano y hermana, algo muy importante que tampoco quiero dejar pasar es que esas personas no están buscando venganza por su propio medio. Están pidiéndole al único que puede hacer algo por ellos y es el único que puede tomar venganza sobre el mundo. Claramente los hijos y las hijas de Dios no podemos de ninguna manera, hermano y hermana, tomar venganza por nuestras propias manos. La palabra del Señor dice: mía es la venganza, yo pagaré. Por eso esas personas vienen directamente al Señor y le dicen: Señor, usted, ¿cuándo va a hacer algo para vengar lo que nos hicieron esos malhechores mientras estuvimos en vida? Ellos le están diciendo al Señor que Él se haga cargo. Y si hay alguien que se va a hacer cargo de todas las injusticias cometidas, hermano y hermana, es el Señor. Si usted ha sido objeto de una injusticia que hasta el día de hoy nadie la pagó, el mundo la olvidó, al rato ni se dieron por enterados, usted sintió como otros se salían con la suya y que en apariencia usted perdía, tarde o temprano Dios llamará a cuentas a cada uno, porque si hay alguien que no olvida, amado hermano y hermana, ese es Dios. Romanos capítulo 12, versículo 19, el Señor dice: mía es la venganza, yo voy a pagar. Eso lo dice el Señor. Y vean qué interesante, desde el primer asesinato registrado en la Biblia, tal vez la primera injusticia cometida contra un ser humano, que aparece registrada en el capítulo 4 del libro de Génesis. Vea qué interesante lo que Dios le dice a Caín: ¿por qué has matado a tu hermano? Desde la tierra la sangre de tu hermano Abel pide venganza. Esto no puede dejarse sin castigo. Hermano y hermana, toda injusticia se tiene que pagar. El Señor es un Dios de registros. El Señor es un Dios de cuentas claras. Dios no va a castigar a nadie por una falta que no haya cometido. Es interesante este tema de los registros. Es tan interesante cuando usted se va, por ejemplo, al libro de Números, cuando usted se va a leer un poco acerca de los exiliados después de la cautividad en Babilonia y posteriormente con los medopersas. Es interesante cómo los judíos eran muy precisos en cuanto al registro de acontecimientos, en cuanto al registro de genealogías. Se registraban las personas por clanes, por tribus, por familias. Era muy interesante. Cuando los exiliados regresan de la cautividad, para poder volver a poseer la tierra que Dios les había dado en heredad en la época de Moisés y de Josué, había que demostrar que uno era judío. Y la manera de demostrarlo era que la persona apareciera registrada en esos libros que ellos durante siglos, hermano y hermana, estuvieron anotando poco a poco. Los judíos eran muy precisos en hacer registros. A lo que quiero llegar es que Dios es muy preciso también en sus anotaciones. Más adelante vamos a hablar de una serie de registros que están en el cielo, donde en uno de ellos, el más importante, están anotados los nombres de todos los salvos. Y en otros libros muy importantes también, las acciones de los malvados, las cuales van a ser las pruebas que los van a llevar a ser lanzados al lago de fuego. Por eso el mismo Dios dice en Isaías capítulo 65, versículo 6, por eso dice Dios:
Yo llevo la cuenta de todo lo que hace. No me quedaré callado, sino que le daré su merecido. Hermano y hermana, cada pensamiento, cada palabra, cada acción, Dios la tiene totalmente registrada. Apocalipsis capítulo 20, el Señor llama a los pecadores a un juicio y les lee una por una de las acciones que cometieron, acciones que nunca fueron redimidas, acciones que se dejaron ir con el tiempo, que las pasaron por alto y que el Señor todas las tiene anotadas. Persona por persona tendrá que comparecer y se le va a decir por fecha, se le va a decir por hora, si estaba lloviendo, si no estaba lloviendo, dónde estaba, con quién estaba, qué estaba haciendo, qué estaba pensando, qué fue lo que dijo. Dice el Señor en Isaías, 700 años antes de Cristo, yo llevo la cuenta de todo lo que hace y les voy a dar su merecido. De eso es precisamente de lo que estamos hablando. Todos los días la ira de Dios, hermano y hermana, se va almacenando. Todos los días, hermano y hermana, Dios anota, Dios escribe. No se le pasa ninguna. De las 8 billones de personas que en ese momento habitan ese mundo, los que están vivos, todo está anotándose día a día. Y un día el Señor le va a dar el merecido a aquellos que dañaron a los santos, a esos culpables que van a recibir la justa venganza por haber llevado al martirio a esos que están en ese momento debajo del altar. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando vamos al libro de Apocalipsis, al derramamiento de los últimos 7 juicios, el último bloque de juicios, que son las copas, en el capítulo 16, versículos 5 y 6, dice, el tercer ángel vació su copa. Luego oí decir al ángel, Dios, tú eres santo, vives por siempre, tus castigos son justos, tus enemigos mataron a muchos de tu pueblo santo y también a tus profetas. Por eso ahora tú le das a beber sangre, pues se lo merecen. Será, hermano y hermana, en el derramamiento de la tercera copa, donde Dios va a decir, no más, se acabó. Ustedes querían sangre de justos. Muy bien, yo les voy a dar a beber sangre. Será el día en que el Señor pise el lagar y sea, hermano y hermana, destruidas todas aquellas personas que causaron dolor a los justos, todas aquellas personas que constantemente se rebelaron contra Dios. Vean qué interesante, esas almas que están debajo del altar son personas muertas, personas que están en espíritu más vivas que nunca, personas que están conscientes de su situación. Si bien es cierto, el rico está en este momento clarísimo de la situación en la que se encuentra y por qué está siendo atormentado, el justo está en ese momento delante de la presencia del Señor, esperando que Dios termine de cumplir todos sus planes divinos, hermano y hermana, con la clara conciencia de la condición en la que se encuentra. Por eso dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 11, es la respuesta a la petitoria de estos espíritus de los justos vivos que están en la presencia del Señor. Vea lo que se les responde. Entonces Dios les dio ropas blancas y les dijo que debían esperar un poco más, porque aún no habían muerto todos los cristianos que debían morir como ellos. Claro, se les dijo, no se preocupen, yo lo tengo todo controlado. Les está dando vestiduras blancas. ¿Qué es? ¿Qué está simbolizando? Hermano y hermana, están siendo vestidos con la única gracia y justificación de Dios. Y que esperen, porque faltan todavía otros que tenemos que llegar, porque los que estamos vivos, aún más de los que está mencionando al final del versículo 11, aquí lo están mencionando, usted me está mencionando a mí. Le están diciendo a los santos, todavía no han muerto todos los que tienen que morir. Cuando se reúnan el número de los salvos, que está escrito desde antes de la fundación del mundo, en ese momento el Señor va, hermano y hermana, a poner orden en este desorden
del mundo en que vivimos. Usted y yo podemos desear justicia inmediata, pero Dios dará la justicia a su debido tiempo y Él no miente. Él va a cumplirla. Por eso, hermano y hermana, es muy importante que usted y yo sigamos esperando esa ansiada justicia de lo alto. Hablando acerca del martirio, algo muy importante también que quiero que quede claro antes de finalizar la sesión. En el tema del martirio, un mártir no es necesariamente una persona que muere en situaciones de violencia. Una persona ha podido ser un mártir durante toda su vida a través de sufrimientos, a través de injusticias, a través de privaciones. El martirio o el sufrimiento por la causa de Cristo se pueden vivir de muchísimas maneras, sufriendo persecuciones, muriendo por sus creencias, padecimientos disímiles que pueden ocurrirnos a todos los hijos de Dios, en fin, todo eso tipifica como martirio. Entonces, estos santos los volvemos a encontrar otra vez en Apocalipsis capítulo 7, versículos 13 y 14, cuando dice, uno de los ancianos me preguntó, ¿quiénes son todos esos que están vestidos de blanco? ¿De dónde vienen? Yo respondí, Señor, usted lo sabe. Él me dijo, son los que han pasado por un gran sufrimiento, ellos confiaron en Dios y Dios les perdonó sus pecados por medio de la muerte del Cordero. Ya en Apocalipsis capítulo 7, versículo 14, tenemos entonces, hermanos y hermanas, a todos los santos reunidos delante de la presencia del Señor. Isaías capítulo 6, versículo 10, capítulo 1, versículo 18, vean lo que el Señor está diciendo. Vengan, aclaremos cuentas, dice el Señor. Por profunda que sea la mancha de tus pecados, yo puedo quitarlas, dejarlos limpios como la nieve. Aunque sus manchas sean rojas como el carmesí, yo puedo volverlas blancas como la lana. Eso hace el Señor con usted y conmigo. Por eso, el último texto que quiero leer con usted en esta noche es precisamente 7 grandes bendiciones que le esperan a los muertos justos. Número 1. El que muere con el Señor, Apocalipsis capítulo 7, están delante del trono de Dios y lo sirven de día y de noche en su templo. Número 2, el que está sentado los protege. Número 3, jamás vuelven a tener hambre ni sed. Número 4, estarán a salvo del sol abrasador del mediodía. Número 5, el cordero que está en el trono los alimentará y como pastor. Número 6, los conducirá a las fuentes de agua de la vida. Y número 7, Él va a secar sus lágrimas. Estas 7 grandes bendiciones contrastan el fin del justo con el fin del injusto. Inmediatamente morimos en el Señor, pasamos, hermano y hermana, a la presencia del Padre y dedicados por toda la eternidad a un servicio privilegiado, donde obtenemos amor, donde obtenemos cuidado, donde obtenemos provisión, donde todas nuestras lágrimas son enjugadas, libre de las inclemencias del tiempo, libre de carencias, guiados directamente por el Cordero. El dolor y la lucha terrenal se habrá ido para siempre jamás. Observe por favor rápidamente esa infografía que le estoy colocando en pantalla. Los muertos en ese momento están revueltos en cuanto a sus cuerpos inertes, pero las almas, hermano y hermana, que quede constancia en actas en esta noche de que las almas están totalmente separadas. Usted no eligió, hermano y hermana, venir a este mundo. Yo no elegí venir a este planeta, pero yo sí tengo el derecho de elegir dónde voy a vivir mi eternidad. Y la elección la hacemos en vida. Después de muerto, solo quedan 2 lugares que podemos accesar. ¿Quién toma la decisión? No la toma Satanás. ¿Quién toma la decisión? No la toma Dios. La decisión la toma usted. La decisión la tomo yo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor, que nos has bendecido a través, Señor, de tu palabra, trayéndonos esperanza, ánimo, Señor, anhelando esas 7 grandes bendiciones que nos esperan en la vida eterna una vez que dejemos este mundo. Recibe toda la honra, Señor, recibe toda la gloria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si Dios lo permite, el próximo martes entramos con la señal número 9. Así es que dejamos ya el tema de la muerte y el infierno y vamos a hablar exactamente acerca de la predicación de las buenas nuevas. Una señal
muy importante que Jesús le trae a sus discípulos y que son parte de esas 10 grandes señales en cuanto a el acercamiento de su parucía. Les recuerdo que a las 7 de la noche, en hora 5 minutos, 7 de la noche hora de Costa Rica, 10 de la noche hora de Argentina, la doctora Gisela Araya, en su acostumbrado programa Psicología del Alma a través de MP Radio, va a disertar un tema que ella ha titulado Disciplina con Amor. Es un tema orientado a la corrección de nuestros niños y adolescentes. ¿Cómo hacerlo a la luz de la palabra del Señor? Va a ser muy importante que usted y yo pongamos mucha atención a este tema, que lo tendremos en pocos minutos más de una hora. En MP Radio, ministrosdelapalabra.org, usted entra e inmediatamente estará escuchando el mensaje de la doctora Araya. Amado hermano y hermana, lo bendigo con toda bendición de lo alto, agradecido porque nos haya acompañado en la transmisión de este día. Si Dios lo permite, nos volvemos a ver en Escatología el próximo martes. Que Dios los bendiga.